Bienvenidos a un nuevo ejercicio de la sección de programación. En este video vamos a realizar un nuevo ejercicio en el lenguaje de C++. El ejercicio es el siguiente: introducir un número por consola y mostrar los dígitos del medio. Tenemos entonces este ejercicio propuesto. La verdad es un poco más difícil que lo que hemos hecho anteriormente, sin embargo la lógica es bastante sencilla. Recuerda que puedes hacer este ejercicio en cualquier lenguaje de programación, sin embargo la lógica sigue siendo la misma. Entonces vamos a proceder a explicar cómo nosotros podemos hacer este ejercicio. Entonces me dice primero, introducir un número y imprimir los números del medio. Por ejemplo, yo tengo el número 5789. Este número tiene 4 dígitos. Entonces nosotros mediante divisiones podemos hallar el número de dígitos que este tiene. Como lo ven en la función de arriba, que simplemente mediante un bucle while nosotros podemos obtener cuántos dígitos tiene y guardarlo esto dentro de otra variable. Entonces 5789 tiene 4 dígitos. Quedémonos con eso. Yo, para obtener los números del medio, me interesa primero dividir este número por la mitad. Entonces sería 57 por una parte y 89 por otra parte. ¿Cómo nosotros realizamos esta división? Recuerdan que tenemos en una variable el número de dígitos que tiene. ¿Qué sucede si esta variable la divido sobre 2? Tengo el 2 en este caso, y si yo le potencio al 10 ese dígito tendríamos 100. Entonces, ¿qué sucede si yo divido 5789 sobre 100? Me da 57 y el residuo 89. De esa manera entonces nosotros obtenemos dos mitades. En este caso 57 y 89. ¿Qué prosigue? Una vez tenemos estas mitades, 57 y 89, tenemos que hacer lo siguiente, y es primero obtener de la mitad 1 el número 7 y de la mitad 2 el número 8. De la mitad 1 nosotros podemos hacer algo bastante sencillo, y es hallar el módulo de este número dividido sobre 10. Y para la mitad 2 tendremos que dividirlo simplemente sobre 10 o la cantidad de dígitos que tiene. En este caso vendría a ser 2 dígitos, entonces sería 10 elevado a la 2 sobre 10, o simplemente 10 elevado a la 1. Entonces de esta forma yo obtengo el 7 y el 8. Y listo, entonces de esa manera nosotros obtenemos el número de la mitad de este dígito. Vamos a aplicarlo con otro número. Por ejemplo, el número 789.654. Listo. ¿Cuál es el número de la mitad? 96. ¿Cómo nosotros obtenemos ese número? Dividiendo por la mitad el número original, que vendría a ser 789 y 654. Me interesa obtener el 9 y el 6. Una vez nosotros tenemos nuestras dos mitades, 789 y 654, hallamos el residuo, el módulo de la primera mitad, que vendría a ser el 9, y hallamos el número que se ubica en las centenas de la segunda mitad, que vendría a ser 6. Y de esta manera nosotros podemos hallar la mitad de cualquier número. Pero, ¿qué sucede si el número es de dígitos? En este caso, el número de dígitos que tiene es impar. ¿Qué sucede si el número es, por ejemplo, 12.345? Yo sé que la mitad simplemente es 3. Entonces, para esto es más sencillo incluso. Tengo el número de dígitos que es 5, entonces divido 5 sobre 2, vendría a ser 2. Entonces, 10 elevado al cuadrado, que vendría a ser el número de dígitos sobre 2, vendría a ser 100. 12.345 sobre 100 me da 123. Simplemente me basta con hallar el módulo, que vendría a ser el 3. Y de esta manera entonces nosotros tenemos el número de la mitad. Entonces vamos a proceder a hacer todo esto con la práctica, con el código real, que es más sencillo incluso de entender. Entonces vamos a hacerlo. Listo, estamos en nuestro editor de código. Vamos a proceder a explicar entonces con el ejemplo práctico. Lo primero que necesitamos es definir algunas variables. En este caso vamos a definir una variable entera, que va a ser nuestro n. Vamos a definir dos mitades, en este caso las variables que van a almacenar la mitad 1 y la mitad 2. En este caso, int mitad 1 y mitad 2. Listo, ya tenemos nuestras dos mitades instanciadas. Vamos a introducir por consola nuestro número n. Vamos a ejecutar hasta este momento si todo está funcionando correctamente.
Ejecutamos y ahí tenemos nuestro número. Introducimos un número y todo sucede correctamente. Listo. Ahora lo que te mencioné anteriormente era que necesitamos saber cuántos dígitos nosotros tenemos dentro de nuestro número. Es sencillo hacerlo con una función. En este caso, el procedimiento para hacerlo es simplemente dividir el número sobre 10 hasta que no se pueda dividir más veces. Y luego, mediante un contador, nosotros retornamos ese número sumado más 1, que va a ser el número de dígitos que tiene. En este caso, yo quiero obtener el número de dígitos que tiene este número, entonces eso lo voy a guardar dentro de una variable que se va a llamar sizeN. Lo ponemos al costado. Listo. Entonces, sizeN va a ser igual a la función length, en este caso length, y le pasamos como argumento nuestra variable n. Vamos a hacer un code de sizeN para ver qué nos está devolviendo. Ejecutamos, pasamos el número, en este caso 45, y este número tiene 2 dígitos. Es correcto, entonces vamos a continuar. Lo que tenemos que hacer ahora es asignarle a mitad 1 el número correspondiente de la división y a mitad 2 el número correspondiente de la división, pero solamente me interesa el residuo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero necesito validar que el número de dígitos sea, en este caso, un número par. ¿Y cómo yo verifico si es un número par? Hallando que el módulo sea igual a 0. En este caso sería sizeN sobre 2, el módulo de dividirlo sobre 2, sea igual a 0. Entonces yo sé que el número de dígitos es un número par, que es 4, que es 6, que es 8, que es 2. Listo. Ahora tengo que asignarle a mitad 1 el resultado de dividir el número original sobre 10 elevado a la potencia de la mitad del número de dígitos. Sé que esto suena complejo, pero vamos a hacerlo más sencillo. Voy a crear una variable, en este caso la voy a llamar intk, que me va a almacenar el número de dígitos, en este caso la mitad, y eso lo va a elevar a una potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si el número tiene 4 cifras, yo quiero obtener el número de dígitos, en este caso sobre 2, que es 2, y esto es el elevárselo a 10, en este caso sería 10 al cuadrado. A mí me interesa saber esto, y esto de 10 al cuadrado es 100. Y de esta manera nosotros podemos encontrar y dividir el número por la mitad. Si el número fuese más grande sería 10 elevado al cubo, a la cuarta, y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos eso? Fácil y sencillo, utilizando la librería de math.h. Con esto nosotros tenemos un método que se llama pow, que simplemente va a elevarme un número al cuadrado, al cuadrado, al cubo, o lo que le pasemos por argumento. En este caso yo quiero elevar 10 a la sizeN, el número de dígitos que tiene, sobre 2. Listo. Entonces k va a ser 100, va a ser 1000, dependiendo la cantidad de dígitos que tiene el número original. Listo. Ya tenemos k, entonces vamos a asignarle la mitad 1 de nuestro número correspondiente. Supongamos que el número va a ser 5789. ¿Ok? Entonces yo quiero almacenar 57. Recuerden que k hasta este punto sería 100, que es 10 elevado al número de dígitos sobre 2. Sería 10 al cuadrado, que es 100. Entonces yo voy a hacer n sobre k. ¿Listo? Y mitad 2 sería n sobre k, pero solamente que me devuelva el residuo. Vamos a hacer un code hasta este momento para ver qué nos está devolviendo de mitad 1 y de mitad 2. Entonces vamos a hacer esto. Listo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué sucede. Hasta este momento no hay ningún problema. Vamos a poner el número 5789 y lo que nos bota es esto, 58 y 47. ¿Qué está sucediendo? Entonces, lo que vemos es que hay un problema. No me está devolviendo los números de la mitad. Entonces, ¿dónde está el problema? Veamos que nos está imprimiendo el número k. Vamos a hacer un code de k. En este caso, vamos a ver qué nos está imprimiendo este número. Ejecutamos. Ponemos el número 5789 y veamos cuál es el valor de k. K me dice que está valiendo 99 y eso no es posible. Necesito que k sea 100. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para solucionar esto? Lo que nos devuelve el método pow es un número
float y nosotros estamos guardándolo dentro de un número entero. Entonces hay un problema acá. Nosotros debemos definir k como un número flotante. Entonces si yo ejecuto otra vez esto, vamos a ver qué es lo que sucede y me bota un error. Me dice que el operador es inválido para tipos de int y float. En este caso lo que sucede es que yo no puedo dividir números que no sean enteros. En este caso yo no puedo utilizar este operador para números que no sean enteros. Recuerden que k ahora es flotante. ¿Cuál es la solución frente a este problema? Nosotros tenemos un método de la clase math que se llama fmod. En este caso, este método nos resuelve dicho problema. Entonces vamos a hacer absolutamente lo mismo. Vamos a pasarle n y k. Vamos a ejecutarlo nuevamente y me compila correctamente. Vamos a poner otra vez el número 5789 y como ven, ahora sí, k se guarda como 100 y tengo mitad 1 que es 57 y mitad 2 que es 89. Entonces con eso hemos resuelto ese problema. Sigamos entonces. Ya tenemos nuestras dos mitades, mitad 1 y mitad 2. Ok, vamos a continuar. Ahora lo que sigue es lo siguiente. Mitad 1 hasta este momento es 57. Nosotros tenemos que hallar el número 7, el número que se encuentra en las unidades. Y tenemos que encontrar de mitad 2, que es 89, el número de las decenas, que es 8. Esto es sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar estas dos líneas. Vamos a tenerlas ahí por si acaso. Y nosotros vamos a hacerlo de la siguiente forma. Dentro del if, vamos a continuar dentro de este if. Vamos a hacer lo siguiente. Primero defino otra variable que va a ser, en este caso, el número resultante de la mitad. Y ese número, en este caso mitad, o vamos a ponerle número medio. Más sencillo. Le ponemos medio. Entonces medio debe ser el residuo de mitad 1. Entonces mitad 1 sobre 10. Nada más. Entonces esto yo le tengo que sumar mitad 2 sobre, en este caso vendría a ser el número de cifras que tiene menos 1. 89 tiene dos cifras, en este caso sería 10 elevado al cuadrado. Yo no quiero dividirlo sobre 100, yo quiero dividirlo sobre 10. Entonces eso lo podemos resolver de la siguiente forma. Si el número es 100, yo lo divido sobre 10. ¿Ok? Pero este número puede ser, como 89, puede ser de 3 dígitos, de 4 dígitos. Entonces yo tengo una variable que se llama k, que me guarda la mitad. En este caso me está guardando ya 100. Entonces yo simplemente pongo k, para que esto sea dinámico. Listo. Y otra cosa que necesitamos es que mitad 1 se ubique en las cifras de las decenas, porque hasta este momento nosotros tenemos mitad 1 sobre 10, 7, más mitad 2 sobre k, quitándole un 0, que vendría a ser 8. Y esto me va a dar 15, pero yo no quiero 15, yo quiero que sea 70. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Multiplicando esto por 10. Ponemos paréntesis, ponemos el signo de multiplicación por 10. Listo, entonces de esta forma nosotros obtenemos el número del medio. Endiguel y listo. Imprimimos nuestro número del medio y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Me dice que en mitad faltó un punto y coma, se lo ponemos, listo. Ejecutamos, tenemos nuestra ventana 5789 y tenemos el número del medio, 78. Probemos otra vez. El número, vamos a poner el siguiente número de 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número debería ser 45. Efectivamente es 45. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo pongo un número de 2 dígitos nada más, por ejemplo 22? Me devuelve 22. Ok, hasta este punto tenemos algo que sí está funcionando. Sin embargo, todavía tenemos un pequeño detalle por resolver. ¿Qué sucede si nosotros ponemos un número cuyo número de dígitos sea impar? Por ejemplo, este de aquí, que es 12.345. Entonces tenemos un problema. ¿Y esto cómo lo resolvemos? Es sencillo, miren. Nosotros validamos que acá el número de dígitos tenía que ser un número par. Pero en el caso contrario, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra variable k. Entonces vamos a dividir el número original
sobre, en este caso, el número de dígitos sobre 2, y esto lo elevamos a la potencia de 10, ¿ok? Entonces, vamos a poner el número que habíamos puesto anteriormente, que era este de aquí, mi 12.345. Yo voy a dividir este número, en este caso sería sobre 100, ya que es número de dígitos 5 sobre 2, viene a ser 2. Entonces esto sería 10 elevado al cuadrado, que es 100. Me quedaría yo con 123. Vamos a guardar ese número dentro de medio. Medio va a ser igual a n sobre k. Listo. Ahora tengo que hallar el residuo. Si yo ya tengo 123, simplemente divido sobre 10 para hallar el residuo. Entonces vamos a hacer eso. Medio va a ser igual a medio sobre 10 y que me guarde el residuo. Vamos a hacer un code de medio para ver qué nos está devolviendo. Guardamos, compilamos. Y ahora voy a poner el número 12.345. Y aquí lo tenemos, pero me está escribiendo dos veces el 3. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está escribiendo este medio? Que es el resultado simplemente escrito dos veces. Entonces este code es correspondiente a nuestro if. Vamos a volverlo a ejecutar. Ponemos el número y el número de la mitad es 3. Vamos a probar otros números, por ejemplo, un número de 3 dígitos, en este caso 654. El número del medio vendría a ser 5. Vamos a hacer un último test. Vamos a poner un número totalmente random. Este de aquí, total, no es random. Vamos a poner otro. 16.596. El número del medio debería ser 5. Y efectivamente es 5. Entonces, de esta manera nosotros resolvemos este ejercicio de programación. Como ven, utilizamos muchas divisiones y utilizamos funciones, por ejemplo, de la clase math para realizar este problema. También utilizamos el método POW y el método fmod. Si tienen alguna duda o pregunta, no se olviden dejárnosla en la caja de comentarios. También tenemos una sección de videos de ejercicios de programación de más básicos hasta un poco más avanzados, y este ejercicio forma parte de esta sección. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.